Jornada. Saludo a Luis Salvador, que es el alcalde de Granada y que tiene la amabilidad de atenderme esta mañana. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días, un saludo. Buenos días, lo mismo digo. ¿Cómo de preocupado está el alcalde de Granada con la situación y con los indicadores sobre el coronavirus en su ciudad? Hombre, bastante preocupado porque los datos evidentemente no son buenos, aunque tengan su explicación y aunque tengamos que adoptar medidas para intentar rebajarlos, pero sí es cierto que hemos pasado un verano, agosto y septiembre, con muchísima actividad cultural, con muchísimos eventos, muchos espectadores y sin ningún rebrote y muy por debajo de los datos del conjunto de Andalucía, que a su vez está en la media de España. Pero es verdad que con la llegada de los cerca de 40.000 estudiantes, más también con un puente muy grande donde han venido un 85% de ocupación hotelera en una ciudad que tiene un nivel de vida muy alto, pues entonces me refiero a un nivel de vida en la calle. Pues entonces evidentemente los datos han crecido y hay que adoptar medidas para rebajarlos y sobre todo lo que estoy diciendo permanentemente, un llamamiento al conjunto de la sociedad a actuar con sentido común y que si veo una zona que está demasiado concurrida, pues la evito y me disperso un poquito. Lo que pasó el otro día en el vídeo que ha circulado por toda España es que a la 1 de la mañana salieron las personas de una calle céntrica de todos los locales que se habían cerrado, más las personas que estaban paseando en una noche de una temperatura fantástica y, repito, con un 85% de ocupación hotelera. De hecho, 8 de cada 10 sanciones que impusimos desde el mayor dispositivo que se había montado nunca en policía local, pues fueron a personas que estaban de turismo en este momento, que también evidentemente es algo que hemos reclamado durante mucho tiempo porque las ciudades necesitamos de esa actividad para que el empleo se mantenga y para que no sigan cerrando más negocios y más comercios, ¿no? Porque de los 3 indicadores que el Ministerio de Sanidad en el plan que aprobó el Consejo Interterritorial de Salud establece para decretar el confinamiento perimetral, que son número de incidencia acumulada, o sea, número de contagios por 100.000 habitantes, número de porcentaje que ha dado positivo en PCR y camas de UCI ocupadas por pacientes de COVID. En esos 3 indicadores, la ciudad de Granada en este momento, ¿cómo está, alcalde? Bueno, en primer lugar, ni siquiera en la etapa álgida, en todos los planes que se hizo una previsión, o sea, muy superior a la que llegamos a ocupar en el peor momento que tuvimos en el estado de alarma. O sea, por tanto, nuestras capacidades sanitarias son muy grandes, en absoluto se han visto jamás desbordadas ni cerca de ello, y al mismo tiempo, o sea, en este momento estamos todavía lejos de esas cifras que en ese momento hubieron. Sí, es verdad, repito, que ha habido un incremento, porque lo que hace un año que vinieran 40.000 estudiantes a la ciudad a sumarse a los estudiantes que hay, a todo el resto de población joven, era como una fiesta en Granada. De hecho se hacía la fiesta de bienvenida por parte de ellos, y bueno, era como darle vida a la ciudad en este momento, en esta coyuntura, pues supone un riesgo si no actuamos con absoluta responsabilidad. Y por eso entonces 40.000 estudiantes en una ciudad de 232.000, más al mismo tiempo con todos los estudiantes que ya hay aquí y con los jóvenes, y con una ciudad muy visitada y que además ha venido muchísima gente de fuera durante el fin de semana, pues supone en este sentido un riesgo. Pero también digo que los indicadores y los datos de Granada, con muchísima programación cultural durante todo el verano y con eventos de miles de espectadores, sin embargo no ha habido ningún problema ni ningún rebrote. Por tanto, haciendo las cosas bien, que es a donde tenemos que ir. Yo la semana pasada hablé con el consejero de Salud, con la rectora, con el delegado del Gobierno, la subdelegada del Gobierno. De hecho, el otro día pusimos el mayor dispositivo de policía, aunque se han multiplicado las llamadas desde los pisos de estudiantes a unas más de 300 diarias. Es decir, entonces estamos tomando todas las medidas posibles, pero hace falta sensibilizar a jóvenes especialmente, pero también a todo el resto de la población, de que al final entre todos tenemos que poner sentido común. ¿Qué problema también hemos detectado? Pues que al cerrarse, por ejemplo, todo lo que son discotecas, pues toda la gente que iba a ese lugar de socialización, pues entonces va a otras zonas o a otros lugares. Por lo tanto, aumenta el volumen de personas que no son clientes habituales. Por eso digo, hay que actuar como sociedad y vamos a hacer muchas campañas también durante todo este tiempo, como ya lo estamos haciendo, para instar a la sociedad que veamos que es un tema muy serio, que va la economía en juego, que va la pérdida de empleos o el mantenimiento y que va, digamos, en aumentar las desigualdades y después incluso en tener unas necesidades sociales ante ayuntamientos que hemos caído en los ingresos estrepitosamente y el resto de administraciones. Por tanto, no es una tontería y requiere de la mayor responsabilidad social de todo el conjunto de la sociedad. Los primeros, evidentemente, las instituciones y hacer nuestro trabajo, pero también no se podría conseguir nada si todos nos damos un pasito adelante para seguir manteniendo las libertades y la vida que queremos y hacerla compatible con la seguridad. Entiendo que usted ya está informado de las medidas que va a tomar hoy el gobierno andaluz en el Consejo de Gobierno, ¿no? Sí, más o menos. O sea, y solamente digo, pero por no ser yo el que hable hasta que no se posicione el gobierno, preferentemente van a ir en 2 líneas. Una, evidentemente, sobre el sector de la universidad, en este sentido, colegios mayores, residencias, etcétera, y vinculado, digamos, a ese sector, y luego después también algunas medidas vinculadas
al tema también de horarios, etcétera, en los locales, digamos, de ocio normal en una ciudad absolutamente turística. Pero también quiero poner de manifiesto que los hosteleros han hecho un trabajo impresionante también, han hecho inversiones, han gastado mucho dinero para ofrecer entornos seguros, como han conseguido hacerlo, y también tenemos que tener, por eso digo, en cuenta todo a la hora de dar pasos y hacerlo de manera mesurada, pero evidentemente sin que nos tiemble el pulso. Si hay que hacer algo, pero sabiendo que esto ha venido para quedarse durante un tiempo y que va a ir pasando. De hecho, todas las noticias que se están dando en todos los sitios, Francia se dice que está desbordada, Alemania, el conjunto Italia, el conjunto de Europa. O sea, por tanto, es algo que preveíamos y que está apretando fuerte, pero repito, no podemos gripar el motor de la economía y el aumentar las tasas de desempleo a niveles de otras épocas, porque es que entonces estaríamos al final confluyendo los problemas y sería demoledor para la sociedad. Y hay que hacerlo compatible todo, evidentemente, con la sanidad y la seguridad. Dice usted, medidas destinadas a la comunidad universitaria, hasta el punto de plantearse el cierre de la universidad o evitar las clases presenciales. Eso vamos a ver hasta dónde se matiza y se puntualiza. También la Universidad de Granada es una universidad de 500 años de historia. Cumple 500 años en 2031. Es una de las 300 universidades más importantes del mundo en el ranking de Shanghái y es la ciudad que más Erasmus tiene de España. Tiene un 7% de estudiantes extranjeros en la Universidad de Granada, el 100% de alumnos, y supera el 50% de las personas que vienen a estudiar de otras provincias de España. Y esa es una realidad, pero esa es su riqueza. Entonces, Granada no es la Oberta de Cataluña, que es una universidad online. O sea, por tanto, entonces una cosa es adoptar, como estamos haciendo también en todos los ámbitos, lo que hablamos a nivel de teletrabajo y una serie de cuestiones propias para mejorar la seguridad, y otra cosa es dejar de concebir una universidad que en 500 años ha sido presencial y cargarnos la universidad convirtiéndola en otra universidad que no es. Y que desde luego dejaría de ser pues una de las mejores universidades del mundo. Por eso digo, habrá que tomar medidas concretas, puntuales, para conseguir objetivos concretos también, y a partir de ahí pues tendremos que intentar pues que con el sentido común de todos, porque si los jóvenes todos usaran mascarilla, mantuviesen la distancia social, sus medidas de autoprotección, pues independientemente de sus ganas de socialización, pues no habría el problema que nos hemos encontrado probablemente. El problema es que ellos no ven la enfermedad como algo que les afecte directamente, porque ha habido pocos datos negativos en relación a los jóvenes a nivel de mortalidad, relacionan mortalidad con personas contagiadas, y entonces tienen un sentido de que con ellos no va el tema. Y eso, cuando están en su ciudad y están al lado de su abuelo, de su madre, de su padre, pues incluso por ellos, pues a lo mejor toman más medidas, pero si se desplaza de ciudad, pues no está con nadie cercano, y lo mismo en ese afán joven que hemos tenido todos, pues se socializa. ¿Qué hay que hacer? Pues que tenéis que entender que hay que utilizar mascarillas, que mantengáis las distancias, que esto no es una broma, y que si lo hacemos todo el mundo, todo bien, pues podréis seguir manteniendo vuestra vida estudiantil y disfrutarla y aprovecharla para ser los líderes del futuro de un país que también los necesita, evidentemente. Alcalde de Granada, Luis Salvador, gracias por haberme atendido esta mañana. Cuídese. No, muchísimas gracias también por la labor que hacéis, que también es fundamental para que todo el mundo sepa que esto, con el pasito adelante de todos, podríamos conseguirlo. Gracias y que tenga buen día. Gracias. Son las 9:22, 8:22 minutos en Canarias. Enseguida pido que